Vamos con la oferta que le presenta el Real Madrid a Facu Campazzo. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día ATV, vídeo en el cual vamos a hablar de la oferta que le ha hecho el Real Madrid presuntamente al Facu Campazzo, una oferta que se ha ido confirmando de alguna manera a nivel medios de comunicación o periodistas vinculados a la información o bien del Real Madrid o bien cercanos de alguna manera a todo lo que es el entorno Facu Campazzo, una oferta que os detallamos aquí que sería de 3 millones de euros brutos por temporada a razón de 3 años, es decir, una cuantía total en el contrato de 9 millones brutos, en las cuales también se puede detallar un poquito la situación fiscal, al final tributaria, respecto a lo que al final cobraría en neto el base argentino. Y más allá de la información que está bien que traigamos aquí, que lo repliquemos y tal, lo que sobre todo, al margen de la parte objetiva de la información, voy con la parte subjetiva de, en tanto en cuanto, por qué todavía Campazzo no ha aceptado esta oferta. Y de alguna manera, pues no lo entiendo. Y voy a explicar por qué. No lo entiendo porque básicamente cobraría la misma cuantía que cobró en su última temporada en el Real Madrid, previo paso de la NBA. Y hay que tener en cuenta que Campazzo ha pasado el tiempo, han pasado los años, y su nivel baloncestístico es prácticamente similar o igual. Es decir, su paso en la NBA no ha hecho crecer su caché. Su paso en la NBA no ha hecho ver a un jugador foráneo de la mejor liga del mundo que pueda triunfar en la propia NBA. Hemos visto un jugador que ha tenido momentos de cierto recorrido en Denver Nuggets, pero donde realmente tampoco ha destacado muchísimo y donde prácticamente pues pasó al puro ostracismo. O sea que en realidad, su producción baloncestística no ha ido a mejor, ni sus talentos han mejorado. Campazzo es lo que es dentro del circuito NBA y es lo que es dentro del circuito Europa. Uno de los mejores bases si va finalmente a jugar en Europa. O sea que yo lo tengo clarísimo. El Real Madrid tiene que mantenerse en esa oferta, que además está dentro del orden presupuestario y la escala salarial. Cabe citar que Campazzo era el jugador que más cobraba por aquel entonces del Real Madrid junto a Walter Tavares, porque los dos eran por aquel entonces las dos grandes estrellas del Real Madrid de Pablo Laso. Es decir, tenía sentido que el Facu cobrara esas cuantías, ¿no? Tendría bastante sentido, había otros grandes jugadores, pero se entendía que Campazzo finalmente pues fuera el jugador que más cobraba tras la marcha de Luka Doncic, por ejemplo, a la NBA, o algunas bajadas salariales que dieron jugadores como Sergi Llull, ¿no? Por el paso del tiempo, quizás, y que se entendió que a lo mejor, pues Campazzo, para retenerlo había que mejorar sus prestaciones contractuales. En fin, más allá de esos detalles, que al final uno los habla desde la lejanía porque no está en el club, la realidad es que, y eso está publicado, el salario es el que es, y no creo que deba cobrar más de lo que cobró, y el Real Madrid se tiene que mantener fuerte ahí. Y además, cabe citar que se han filtrado ofertas de Partizan de Belgrado y Fenerbahce, más desde Argentina que desde España o desde Europa, o rebotadas en Europa por parte, en origen, en la génesis, desde Argentina, porque tengo la sensación que desde Argentina también interesa inflar ofertas competitivas al Real Madrid, para que el Real Madrid de alguna manera, aunque yo pienso que esto tiene un recorrido evidentemente corto, pueda subir la oferta y pagar más a Campazzo y que los agentes también, obviamente, Villanueva y Cía ganen más dinero. Yo creo que, como digo, esto tiene un recorrido muy corto, la oferta es la que es. Por supuesto, el Real Madrid, Campazzo le daría un salto descomunal, como he dicho, uno de los mejores bases jugando en Europa, sin lugar a dudas sería de los mejores de la Euroliga, pero el Real Madrid, teniendo necesidades en el puesto de base, cabe citar que a día de hoy no están jugando ni Nigel Williams-Goss, que sería la pareja del Chacho Rodríguez, que es verdad que Sergio no está bien, que es verdad que Sergio Llull a día de hoy es lo que es, te puede ayudar, pero no es un base al uso. Y luego tienes a Adam Hanga, que el año pasado hizo una temporada excepcional de 1 y que te ayudaba muchísimo a subir el balón, y otras soluciones defensivas y ofensivas que te daba el jugador húngaro. O sea que opciones en ese puesto tiene el Real Madrid, que obviamente no es la opción Campazzo ninguna de ellas, pero quiero decir, dentro de la desesperación que veo en la gente, cabe decir que a día de hoy
el Real Madrid está jugando con un base recién fichado como Sergio Rodríguez, con Sergio Llull teniendo que hacer de base por las circunstancias de las enormes bajas que tiene el Real Madrid. No está Nigel Williams-Goss, no estaría tampoco Carlos Alocén, que está por ver cómo se recupera, ojalá que se recupere bien, y sobre todo, aparte de Nigel Williams-Goss, el otro base a priori con el Chacho, no está Dan Hanga, que el año pasado, repito, hizo una temporada, un rush final de base tremendo, y yo confío en que puede seguir dando un alto servicio al Real Madrid, tanto de alero, su posición natural, como también jugando de uno. O sea que, lo dicho, creo que al final, en mi opinión, y siguiendo con la parte subjetiva, va a terminar en el Real Madrid, porque los tiempos se acomodan para el Real Madrid, porque el jugador, aunque no tenga fecha límite de pago, tiene una deuda con el Real Madrid que pagar, y la mejor manera de pagarla es jugando en el Real Madrid y percibiendo un salario alto en el Real Madrid para que de alguna manera se pueda condonar o arreglar esa deuda con el club. O sea que esa es mi opinión al respecto de la oferta, que considero que es la oferta adecuada dentro del mercado Euroliga a día de hoy, dentro del eje salarial y presupuestario del Real Madrid, y considero que no se debería pagar más dinero a Campazzo y que no debería entrar el Real Madrid en ese tipo de situación de puja, ¿no? Es decir, aquí tienes encima de la mesa nuestra oferta, Facu, la quieres, perfecto, si no, pues nada, es una pena porque a nosotros nos encantaría tenerte aquí, eres un jugador excepcional, pero, lo dicho, el Real Madrid tiene que mantenerse para mí en su sitio, y creo que lo va a hacer, y que al final, más pronto que tarde, Campazzo va a aceptar la oferta del Real Madrid. De igual manera, si vosotros pensáis diferente a mí, dejad vuestra opinión en el cajón de comentarios, si consideráis que los 3 millones brutos por temporada es una cuantía pequeña, si consideráis que está bien, si consideráis que si no viene Campazzo el puesto de base está mal cubierto, bien cubierto, regulinchi, en fin, lo que quiero es, como siempre, vuestra opinión en el cajón de comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.